Descubriendo el mundo con David Cañedo. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos como todos los miércoles a las 5:30 en este su programa Descubriendo el Mundo con David Cañedo, ese soy yo. Y ya ven que poco a poco estamos descubriendo diferentes aspectos de nuestro mundo. Este planeta nuestro, el planeta Tierra, es tan grande, tan variado, tan diverso, tiene tantísimas cosas que aunque siguiéramos con este programa durante un siglo entero, yo creo que no nos terminamos de acabar el planeta. Hay tantas cosas de las que puede uno hablar. Ya ven que de repente les hablo de geografía, de aspectos geográficos de nuestro planeta, pero también hay veces que hablamos de historia para comprender nuestro momento actual. Es muy importante tener un panorama histórico de las diferentes sociedades, de nuestra misma sociedad, para poder simplemente llegar a comprender un poquito nuestra realidad actual. La historia es indispensable comprenderla. Y también hay veces en que hablamos de ecología. Estamos viviendo ahorita actualmente una crisis ecológica que pinta que va a estar bastante grave. Ya tenemos problemas como deforestación, como extinción de especies, el calentamiento global y quién sabe cuántas cosas, de las que ya les he ido hablando poco a poco y seguiré hablando en otras ocasiones. Entonces, realmente temas de los que hablemos no faltan. Bueno, la semana pasada les estaba yo hablando sobre la cultura maya, que es un tema que ya traigo desde hace varias semanas, aunque hace un par de semanas les hablé sobre la isla de Pascua, ahora les estoy hablando sobre los mayas. En realidad, el tema, el hilo conductor que relaciona sobre todos estos temas es básicamente las civilizaciones que crecen, llegan a un punto máximo de expansión y finalmente pasan por una larga decadencia o se colapsan. Les estaba yo diciendo en la semana pasada o hace un par de semanas que no hay civilización que pueda sobrevivir al deterioro de la base ecológica sobre la que se sustenta. Toda civilización, como todo pueblo, como todo individuo o todo ser vivo, necesitamos de una base ecológica, que es la que nos da de comer, nos da de beber, nos da el aire, nos da todos los elementos que necesitamos simplemente para mantenernos vivos. Y si esa base ecológica se deteriora lo suficiente, llega un momento en que no se puede sostener. Eso puede suceder con una persona que viva como un ermitaño allá arriba en la montaña, que tenga unas cuantas gallinas y un pozo de agua y siembra unas hortalizas, y si por alguna razón no lo puede seguir haciendo, ya sea que el pozo se seque o pase cualquier cosa, no va a poder seguir viviendo donde lo hagan. Entonces, como puede suceder con una persona o con un pueblo, puede suceder con una civilización completa. Y eso fue precisamente lo que sucedió con los mayas. Bueno, pues vamos a seguir hablando de este tema entonces. Resulta que la civilización maya estuvo envuelta en las nieblas de la historia, en el misterio durante mucho tiempo. Después de que se colapsó la civilización clásica hace más de 1000 años, después todavía vino una época tardía que también tuvo su momento de esplendor y también se volvió a colapsar. Y después pasó siglos, varios siglos, completamente ignoradas, enterrada en las nieblas de la historia. Durante mucho tiempo era muy poco lo que se sabía sobre la civilización maya. A esto ayudó, a esta ignorancia, a esta falta de conocimiento sobre la civilización maya, ayudó el hecho de que cuando América fue conquistada por los españoles, a partir del siglo XV y XVI, los primeros españoles que vinieron a conquistar este continente, pues realmente era muy poco lo que les importaba el aspecto cultural. Ellos no venían aquí para aprender de esas culturas antiguas, ni de la gente que vivía aquí. Ellos vinieron aquí para conquistar, para saquear, para hacerse ricos de la noche a la mañana, o para lo que fuera, pero ciertamente no les interesaba aprender las costumbres o las tradiciones o la historia de la gente que vivían en estos lugares. La gente que vivía allí les interesaba como esclavos, como mano de obra barata, para evangelizarlos, pero ciertamente no porque tuvieran la menor intención de aprender de ellos. Por ejemplo, la civilización maya, que
a pesar de haber alcanzado niveles muy altos de cultura, ya les estaba explicando la semana pasada que tanto su arquitectura como su matemática, como su astronomía, su arte y muchos otros aspectos de su vida cotidiana, realmente llegó a niveles muy altos de sofisticación. Pues cuando llegaron los españoles, nada de eso les importó. Ni siquiera se fijaban que la gente pudiera tener una historia. Entonces lo que hicieron es famoso, o más bien no famoso, sino notorio, el caso de Fray Diego de Landa. Este señor, Fray Diego de Landa, un monje, un fraile, me parece que era franciscano, a lo mejor era jesuita, ahora no tengo ni idea, pero era un fraile de los que vinieron aquí por la conquista, y pues venían con una actitud de completo desprecio hacia las culturas locales. Para ellos solo había una religión verdadera y solo había una cultura verdadera y solo había una manera de vivir, que era la de ellos. Entonces todo lo que encontraron aquí lo miraban con desprecio. No se interesaron nunca en reconocerlo o en conservarlo. Entonces este señor, Fray Diego de Landa, pasó a la historia por el hecho más bien tristemente famoso de que en Yucatán precisamente él estaba a cargo de la provincia de Yucatán, y todos los códices mayas, todos los códices antiguos de la cultura maya, de la época clásica, de la época tardía, todos los códices mayas de los que pudo poner las manos en ellos, lo que hizo fue quemarlos. En varias ocasiones hizo fogatas y mandaban llamar a la gente, y la gente estaba viendo mientras quemaban los códices mayas, toda la cultura de la gente, de los pueblos, la gente que vivía ahí, descendientes de estas culturas, toda su historia fue completamente negada, fue destruida. Los códices mayas, donde venía toda la cultura de ese pueblo, sus conocimientos que les llevó siglos perfeccionarlos, todo eso fue condenado a la hoguera. No tenía ninguna función en el mundo nuevo que trajeron los españoles. Para los españoles, repito, lo único que les interesaba era imponer su punto de vista. Entonces todos estos códices los quemaron. De toda la cultura maya, de todos sus conocimientos, únicamente se salvaron 3 códices. De los cientos y cientos o miles de códices que había anteriormente, únicamente se salvaron 3 códices. El famoso Códice de Dresden, que está en la ciudad de Dresden, Alemania, el Códice de París, que está presente en París, en la Biblioteca de París, y el Códice Matritense, que está en el Museo de las Américas de la ciudad de Madrid. O sea que toda nuestra cultura fue saqueada. Lo que queda de nuestra cultura, esos 3 códices que se pudieron salvar por alguna razón, que no fueron quemados, todos terminaron en museos de Europa, que fue exactamente lo que sucedió con la cultura azteca. El famoso penacho de Moctezuma, o lo que queda del penacho de Moctezuma después de 500 años, está en un museo de la ciudad de Viena, en Austria. O sea que aquí en México realmente fue muy poco lo que se conservó, fue un saqueo total. Lo que no se saqueó, se quemó, se destruyó o pasó lo que haya pasado. El asunto es que la cultura maya, repito, la cultura clásica maya estuvo mucho tiempo en el misterio. Era muy poco lo que se sabía de esas culturas antiguas. Fue únicamente a principios del siglo pasado, 1900 y tantos, cuando de repente hubo un resurgimiento del interés en la civilización maya. Este resurgimiento del interés en la civilización maya, ni siquiera fuimos nosotros aquí en México los que lo iniciamos. Fueron los arqueólogos europeos y los arqueólogos gringos los que empezaron a venir a las selvas mayas, a las selvas de Yucatán, de Chiapas, de Guatemala, a tratar de averiguar un poquito más sobre esas culturas que tanto tiempo habían estado enterradas en la noche de los tiempos. Entonces empezó a haber un movimiento cada vez mayor de arqueólogos. Al principio fueron extranjeros, después ya fueron mexicanos, que se empezaron a interesar en estas culturas, empezaron a descubrir o redescubrir las ruinas mayas que llevaban siglos enterradas en el fondo de la selva. Todas estas ciudades mayas que habían sido abandonadas por los mayas se pasaron
300, 400, 500 o hasta más años enterradas en la selva. La selva reclamó sus territorios. Entonces, cuando las descubrieron de nuevo, estaban completamente cubiertas por la vegetación. Y a partir de ahí empezaron a investigar y a formarse una idea de lo que habían sido esas culturas antiguas. Era tampoco lo que se sabía de esas culturas que había muchos mitos sobre la civilización maya. Uno de tantos mitos, por ejemplo, se pensaba que toda la cultura maya había sido un legado de los extraterrestres. ¿Cómo ven ustedes? Lo que uno no puede comprender, enseguida le echa uno las causas a cosas que pues están más allá de nuestra comprensión. Entonces, se pensó que quizás los extraterrestres habían venido y que habían dejado el legado del conocimiento de los mayas. Bueno, pues esa fue una de tantas teorías que se manejaban. Después, bueno, esa teoría yo creo que ya es realmente muy poca la gente que sigue creyendo en esas cosas, aunque todavía las hay. Ya más bien la posición oficial fue que la civilización maya había sido muy avanzada, pero en algún momento se colapsó por completo. Todos los grandes centros ceremoniales mayas, las ciudades mayas como por ejemplo Tikal en Guatemala, Tikal fue una ciudad que en su momento llegó a tener hasta 50,000 habitantes, que son bastantes. Una ciudad en medio de la selva que en su momento llegó a tener hasta 50,000 habitantes, una ciudad muy avanzada para su momento, muy sofisticada, con un sistema social y político bastante jerarquizado. Estaban los reyes, la corte, los nobles, después había un círculo de sacerdotes que tenían también bastante poder, después venían los guerreros, después los comerciantes, los artesanos y finalmente hasta abajo el pueblo. Entonces era una sociedad sumamente estratificada, sumamente jerarquizada, que alcanzó a tener gran poder en su momento y sin embargo la ciudad de Tikal fue completamente abandonada en algún momento. Como les decía la semana pasada, el colapso de la civilización maya de la época clásica, por el año, a mediados del siglo IX, 850 en adelante, el colapso de la civilización maya fue fulminante. En un lapso bastante breve, quizás digamos un par de décadas, esa sociedad pasó de estar en su punto de máximo esplendor, de su apogeo, a que se vaciaron por completo las ciudades. Simplemente las ciudades ya eran inhabitables, la gente abandonó las ciudades y las ciudades se las tragó de nuevo la selva. Es lo que sucedió con Tikal, sucedió con Huachatún también en Guatemala, sucedió con Palenque, sucedió con Bonampak, sucedió 300 años después con Chichén Itzá, sucedió con Uxmal, sucedió con muchas de las ciudades y de los centros ceremoniales mayas. Entonces aquí cabe la pregunta, ¿por qué sucedió eso? ¿Por qué la gente abandonó las ciudades? La gente que ha vivido toda su vida y sus papás y sus abuelos habían vivido durante generaciones en esos lugares y de repente se vieron forzados a abandonar las ciudades e irse a buscar la vida por otro lado. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues esa fue la pregunta con la que los dejé la semana pasada. Y ahorita de nuevo vamos a hacer una pequeña pausa de 3 minutos en los que escuchamos una canción, una melodía tocada con instrumentos tradicionales. Es una recreación, por supuesto. Es lo que se piensa que pudo haber sido la música maya hace varios siglos, aunque es una recreación actual, pero es tocada con instrumentos antiguos. Vamos a escucharla.
Esa música es una recreación de lo que pudo haber sido la música hace varios siglos de los mayas tradicionales. Por lo menos está tocada con instrumentos tradicionales. Bueno, el asunto es que para entender el colapso de la civilización maya, les tengo que decir que precisamente todos los imperios, todas las civilizaciones, pasan por un momento de crecimiento, cuando surgen aparentemente de la nada, empiezan a surgir, empiezan a tener cada vez más complejidad, una civilización se va haciendo cada vez más compleja, va consumiendo cada vez más recursos, llega un momento de máxima expansión, de un apogeo, y finalmente viene la etapa de la decadencia. Esa decadencia puede ser bastante larga, como en el caso del Imperio Romano. El Imperio Romano, de su punto de máximo apogeo a su punto de disolución total, pasaron por lo menos unos 300 años, 400 años. En cambio, en el caso de la civilización maya, fue fulminante, fue bastante rápido. No fue cuestión de siglos, fue cuestión de unas cuantas décadas, de 2, 3 décadas a lo mucho. Entonces fue un colapso fulminante. Entonces, ¿de qué depende esa situación? El ejemplo que les puse en las sesiones anteriores sobre la isla de Pascua fue exactamente lo mismo. La sociedad empieza a crecer, llega a un momento de máximo población, de máxima expansión, y de ahí se viene para abajo. Ese periodo de decadencia, ese ocaso, puede ser rápido, puede ser lento, pero es prácticamente inevitable. Entonces, para entender este proceso, tenemos que ver que ha sucedido en muchas épocas, en muchos lugares. Las circunstancias cambian, los tiempos cambian, los detalles cambian, pero el proceso es básicamente el mismo. Y vamos a analizar ese proceso ahorita en los pocos minutos que nos quedan. Miren, este proceso básicamente empieza con una presión demográfica. Una presión demográfica, ¿qué significa eso? Significa que empieza a haber demasiada gente para lo que el ecosistema puede mantener. ¿Se acuerdan que en otra ocasión, cuando les puse el ejemplo de lo que sucedió en la isla de San Mateo, en Alaska, con los renos de San Mateo, les dije que todo ecosistema tiene una capacidad portativa. Esa capacidad portativa es la máxima cantidad de vida de cualquier especie que ese ecosistema puede sostener. Cuando se sobrepasa esa capacidad portativa, cuando se pasa por encima de ese límite, inevitablemente va a tener que haber un deterioro, se va a tener que venir para abajo ese asunto. Entonces, con las civilizaciones sucede lo mismo, empieza a haber demasiada gente. Así como en la isla de Pascua habían llegado 20 o 30 personas y llegó a haber más de 20,000 personas, era demasiada la gente, mucha más gente de la que esa isla podía sostener. Con los mayas empezó a suceder lo mismo. Empieza a haber demasiada gente para la selva, para el bosque, la selva donde ellos habitaban. La civilización clásica maya, tanto Palenque como Tikal, como Huachactún, como Yaxchilan, como Uxmal, todos esos lugares estaban en la selva. Y la selva no puede sostener a tanta gente. Y hay un límite a la cantidad de gente que la selva puede sostener. ¿Por qué? Porque en primer lugar, en la selva no se puede practicar la agricultura ni la ganadería a gran escala. No se puede, no menos que se tumbe uno toda la selva. Entonces lo que hacían los mayas, ellos practicaban la rotación de cultivos. Eso significa que llegaban a una parte de la selva, hacían un claro, quemaban una partecita de la selva, no demasiado grande, y ahí sembraban maíz, principalmente era maíz, aunque también había otros granos y había otras verduras, aunque la base de su alimentación era el maíz, y ahí lo sembraban en ese claro que hacían en la selva. Ese claro lo trabajaban durante 2, 3, 4 años, realmente no mucho, y después lo dejaban descansar y se iban a otra parte de la selva, donde hacían otro claro, donde quemaban otra partecita de la selva y volvían a sembrar. La parte que habían dejado antes la dejaban descansar durante varios años. De esa manera, la fertilidad de la tierra no se agota. Después de 20 o 30 años, regresas al mismo claro que habías trabajado 15 o 20 años antes y ya recuperó su fertilidad. Entonces,
haciendo esa rotación de cultivos, se puede mantener la fertilidad de la tierra durante un largo tiempo. Siempre y cuando no se abuse de ese proceso. Si se empieza a quemar demasiados claros en la selva, o si se regresa a los claros que se habían trabajado anteriormente, antes de que se le haya dado el tiempo de que se recupere, llega un momento en que la selva ya no da de más. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Empieza a haber demasiada gente, mucha más gente de lo que la selva puede sostener. Entonces llega un momento en que empiezan a ser demasiados claros en la selva, empiezan a quemar demasiadas partes de la selva para poder producir alimentos, porque ya hay demasiada gente y hay que darle de comer a todo mundo. No se le da tiempo a la tierra para que se recupere, y llega un momento en que empiezan a escasear los alimentos. Cuando eso sucede, el siguiente paso es un recrudecimiento de las guerras. Por ejemplo, ahí con los mayas vivían en ciudades, cada una de esas ciudades era independiente, eran ciudades-estado. Tikal era una ciudad independiente, Palenque era otra ciudad independiente, Tulum era otra ciudad independiente, y cada una de esas ciudades eran independientes unas de las otras, eran ciudades-estado. Normalmente cuando hay recursos abundantes para todos, el hecho de que haya recursos abundantes propicia que haya una cierta paz. Puede haber conflictos, como siempre hay conflictos, pero si hay abundancia, pues esos conflictos no son tan seguidos, ni son tan violentos, ¿ok? Pero cuando empieza a escasear los recursos, sobre todo los alimentos, cuando empiezan a escasear los recursos, entonces, ni modo, ¿no? Desgraciadamente así es, pero pues la gente se empieza a matar, ¿no? Empieza a haber guerras cada vez más violentas, cada vez más salvajes, y empiezan a conquistar las ciudades-estado vecinas. Además, hay otra situación, aquí hay realmente dos problemas relacionados. Uno es el de la sobrepoblación. Empieza a haber demasiada gente para el entorno. Y el segundo problema es que los recursos que hay, cualesquiera que sean esos recursos, los recursos que son indispensables para que una civilización pueda seguir funcionando, pues esos recursos están muy mal repartidos. En una sociedad jerarquizada y estratificada como la de los mayas, tenemos un pequeño núcleo de gente, los reyes y los nobles y los sacerdotes, que básicamente son unos parásitos del sistema. Básicamente viven del producto del trabajo de los plebeyos, de la gente, de los campesinos, de los artesanos, de los comerciantes, de todo el mundo que paga sus impuestos. Y tenemos a un pequeño círculo de gente, reyes y nobles, que viven una vida de privilegio y que consumen una cantidad de recursos mucho mayor de la que realmente les corresponde. Entonces es este pequeño núcleo de gente la que construye sus pirámides enormes, la que construye sus cabezas de piedra como en la isla de Pascua, la que construye sus templos, sus palacios y todo lo que necesitan para poder vivir sus vidas de privilegio. Mientras que el pueblo está en la miseria. Esta historia sucedió con los mayas, sucedió en la isla de Pascua, sucedió en el Imperio Romano, sucedió con los antiguos sumerios, sucedió con los egipcios, sucedió en todos lados. El proceso, como les digo, es básicamente el mismo. Por una parte hay una presión demográfica, es decir, un exceso de población, y por otra parte hay una situación en la que los recursos realmente están muy mal repartidos. Entonces los nobles, que tienen necesidad de más y más recursos para poder seguir sus vidas de privilegio, cada vez necesitan más y más, entonces se lanzan a conquistar los países vecinos o los pueblos vecinos, simplemente para ir a robarles los recursos que necesitan y para ir a hacerse de una población de esclavos que la necesitan ellos para poder seguir funcionando su propia sociedad. Entonces, en el caso de la civilización maya, cuando se empezaban a terminar los recursos, la selva básicamente no dio para más. Y llegó un momento en que se vino para abajo. Bueno, este tema es muy interesante. Les voy a poner otros ejemplos en algunas de las próximas sesiones, ¿sí? Lo que sucedió con los mayas sucedió en muchos otros casos de la historia. Pienso que es interesante hacer un pequeño sondeo de esas civilizaciones,
hacer un pequeño recuento de este proceso de lo que sucedió en otros lados y en otros tiempos. Y esto se los cuento porque realmente tiene mucha importancia para comprender lo que está sucediendo en nuestro momento actual, con nuestra civilización actual. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo y aquí los dejo yo. Los voy a dejar con una segunda canción del mismo álbum que les pasé hace 15 minutos. Son canciones mayas al estilo antiguo, tocadas con instrumentos tradicionales, aunque son recreaciones, porque la música tal como era hace 500 años no sabemos cómo era. Entonces estos son recreaciones. Esta cancioncita dura un par de minutos, no es muy larga. Vamos a escucharla y yo me despido. Este fue su programa Descubriendo el Mundo con David Cañedo.